Nos va a exponer un tema el doctor Abel Gutarra, pero él no se encuentra presente, así que quien va a tomar la exposición va a ser el magíster Abner Velasco. Él es especialista en temas de live catering y desarrollo de instrumentos que tienen esa misma finalidad. Con ustedes, el magíster Abner Velasco. Gracias, buenas tardes. Todavía está en la presentación de... Gracias. Bien, bueno, como parte de las investigaciones que desarrolla el Laboratorio de Materiales Nanoestructurados de la Facultad de Ciencias, están las herramientas ópticas para la caracterización de materiales. El laboratorio está dirigido por el doctor Abel Gutarra y en este caso voy a exponer un tema de scattering de luz como método para la detección del tamaño de partículas en solución. Para darles una idea del tema de scattering de luz, este se produce debido a una interacción de ondas electromagnéticas con alguna discontinuidad en el medio donde éste se propaga. Debido a esta interacción, el campo eléctrico oscilante genera un movimiento oscilatorio de cargas eléctricas en la materia, es decir, dipolos eléctricos oscilantes, y estos dipolos son fuentes secundarias de radiación en todas direcciones, y es lo que llamamos el scattering de luz. Esta discontinuidad puede ser del orden de átomos, moléculas o agregados de moléculas. Nosotros hemos restringido el estudio al scattering de tipo elástico, donde la longitud de onda del scattering es la misma que la longitud de onda incidente, ¿no? Hay otros casos, el inelástico, que es la técnica de Raman, que es conocida también para otro tipo de caracterización. En este caso, para una partícula de forma y tamaño arbitrario, el campo P que nos interesa hallar, que es el campo de scattering de luz, es debido a la superposición de frentes de onda de las distintas regiones que se forman, los distintos dipolos en cada región que se forman en esta partícula. La diferencia de fase es constante y va a cambiar con la dirección de scattering, es decir, el punto donde queremos medir el scattering de luz. Hay dos regiones de trabajo. Una es cuando el tamaño de las partículas es menor a la longitud de onda que se utiliza. En este caso, los frentes de onda están aproximadamente en fase y no hay mucha variación de la intensidad con la dirección de scattering, donde voy a medir. Y hay otra región en la que el tamaño de la partícula es mayor o igual a la longitud de onda, y en este caso los frentes de onda están en fase y se generan máximos y mínimos característicos en el patrón de scattering, y es esta región en la que nosotros hemos trabajado. Hay dos consideraciones importantes: es que el scattering es único e individual. El scattering único, para este caso nosotros consideramos que alrededor de la partícula o de las partículas, el campo total de scattering, debido a las partículas vecinas, es menor al campo incidente. Y el scattering individual, es decir, donde la intensidad total de scattering del conjunto de partículas es simplemente la suma de la intensidad del scattering de cada una de ellas. La parte teórica no es complicada, es solamente un poco larga de resolver. La teoría está dada por la teoría de Mie, en la que, en forma resumida, es resolver las ecuaciones de Maxwell con ciertas condiciones de contorno. Esta teoría resuelve el problema de hallar el campo eléctrico de scattering cuando las partículas son pequeñas comparadas a la longitud de onda de la luz y son partículas esféricas. Simplemente para poner en contexto cómo resolver el problema, se conoce el campo incidente, es un frente de onda plano. Se conoce este campo y a partir de este se conocen, y con la ayuda de las condiciones de frontera obtenemos los campos dentro de la partícula, fuera de la partícula y el campo de scattering. Y a partir de este campo se halla el vector de Poynting y la intensidad.
La intensidad, o mejor dicho, el campo de scattering, depende de estas funciones vectoriales armónicas y estas constantes. La solución te da las constantes, que a su vez dependen de estos parámetros muy importantes, que es primero es el parámetro de tamaño, que relaciona el tamaño de la partícula con la longitud de onda utilizada, y el índice de refracción relativo, ¿no? Este es el índice de refracción de la partícula y el de acá es el del medio, en el que se tienen las partículas en suspensión. Para el caso de partículas dieléctricas en un medio no absorbente, este es el caso que hemos trabajado. Se calcula, a partir del campo eléctrico calculamos la intensidad y podemos generar curvas teóricas de scattering, es decir, estos gráficos son para la distribución angular de la intensidad de scattering. Acá hemos graficado las curvas de scattering para diferentes tamaños de partícula con una misma longitud de onda. En este caso, un láser, como fuente de luz, tenemos un láser de 632 nanómetros, rojo, y por lo tanto se tienen diferentes parámetros de tamaño, ¿no? Como lo mencioné, el parámetro de tamaño depende del tamaño de la partícula y la longitud de onda. En este caso hemos considerado, para generar estas curvas teóricas, esferas de poliestireno en agua, ¿no? Y estos son los tamaños utilizados. Pueden ver que hay mínimos y máximos característicos de intensidad y que el número de máximos y mínimos aumenta al aumentar también el parámetro de tamaño. En este caso hemos graficado curvas teóricas para un mismo tamaño de partícula de un diámetro de 1 micra y a diferentes longitudes de onda. Un láser rojo de 632 nanómetros y un láser verde de 532 nanómetros. La parte experimental es, bueno, el equipo que se implementó para este trabajo utiliza dos longitudes de onda y en este caso es el scattering se genera cuando la luz láser incide sobre la celda, ¿no? O sobre las partículas que están contenidas dentro de la celda. Se trabajó con un espejo, se colocó un espejo que permite usar diferentes longitudes de onda, en este caso solo dos, un divisor de haz que transmite parte de la luz del láser para que la parte transmitida sea medida por un sensor de referencia y otra parte es reflejada hacia la celda y el scattering de luz es medido por un segundo detector. Ahora, para mejorar la relación señal-ruido de este segundo fotodiodo se utiliza un amplificador lock-in, que es muy importante porque este amplificador es un amplificador cerrado en una frecuencia que solamente va a permitir medir las señales que tengan la frecuencia que le da este chopper. Y este chopper es un dispositivo mecánico óptico que interrumpe y deja pasar la luz con cierta frecuencia. Entonces, si este láser, al salir el chopper, tiene una frecuencia de oscilación, esta frecuencia es tomada por el amplificador lock-in y solo mide la señal del fotodiodo que tenga esa frecuencia. Entonces, la señal por ejemplo, de la luz solar o de las lámparas de la habitación ya no son medidas por el sistema. Las medidas fueron realizadas entre 20 y 90 grados de ángulo de scattering y se utilizaron microesferas de poliestireno de media micra y 1 micra de diámetro con un coeficiente de varianza de 3%. Son muestras no certificadas, ¿no? Ahora, se trabajó en el rango de 20 a 90 grados porque debido a la refracción que se da cuando el haz de luz láser incide sobre la celda, debido a eso se producen refracciones que limitan el rango angular de medición. Se trabajó con una celda de 17 milímetros de diámetro, sin embargo, si se tienen celdas de mayor diámetro, la refracción es menor y es posible medir en rangos angulares más pequeños, ¿no? Por ejemplo, desde 10 grados o 5 grados. Estas son imágenes tomadas con un microscopio de transmisión de las partículas utilizadas. Pueden ver que son partículas esféricas, esas son de media micra y estas las de 1 micra, ¿no? Y se midió también el tamaño para ser comparada con el dato que te da el fabricante, ¿no?
El sistema óptico construido, el sensor que se construyó es un fotodiodo de área pequeña, 5 milímetros cuadrados de área, y se conectó a un amplificador, a un OPAN, ¿no? Un circuito amplificador, en modo fotovoltaico. En modo fotovoltaico, es decir, que no se le da una polarización al fotodiodo para eliminar un factor en la señal, que es el de corriente en oscuro, ¿no? Es decir, si se le da una polarización, se genera una corriente que siempre va a interrumpir las medidas que uno está realizando. Entonces es por eso que no se le da polarización, y el circuito es un circuito convertidor corriente-voltaje. La corriente es convertida con esta resistencia, que es bien alta, del orden de 100 megaohmios, ¿no? Y para eliminar ruido en la señal se utilizan condensadores en paralelo a estas resistencias. Los resultados experimentales que hemos obtenido. Este gráfico de acá del lado izquierdo son para las curvas de scattering angular para las partículas de 1 micra, y se pueden ver las características oscilatorias que tiene la señal, ¿no? O la curva. Y en este caso tenemos las curvas de scattering para las partículas de media micra, ¿no? En el rango de medición de 20 a 90 grados. Se hicieron varias repeticiones para cada muestra, y se compararon con las curvas teóricas. Estas son las curvas teóricas generadas. Entonces podemos ver que los mínimos y máximos de intensidad son similares, muy similares a los mínimos que se tienen en las curvas teóricas. Y es esa característica que luego usamos para obtener el tamaño de partícula. Estas son las curvas generadas, pero para las mismas partículas con la longitud de onda de trabajo del láser verde, 532 nanómetros. Y podemos ver que las posiciones es la misma partícula, sin embargo, son las mismas partículas, sin embargo, las posiciones angulares de estos mínimos de intensidad son diferentes a las curvas anteriores, ¿verdad? Esas son las comparaciones de las curvas experimentales con las curvas teóricas. Entonces, para cumplir con uno de los requisitos, que era un scattering único, se prepararon varias concentraciones para ver la concentración ideal de trabajo. Cuando la muestra es muy diluida, el límite de medición del sistema no permite obtener las curvas que se desean, ¿verdad? Y cuando la concentración es muy alta, ya no se tiene el scattering único, es decir, hay un scattering múltiple, y no se observan estos mínimos y máximos de intensidad. Entonces, la concentración de trabajo fue esta, la más adecuada, ¿no? Que es C4, que es 10 a la 6 partículas por mililitro. El método de detección del tamaño de obtención del tamaño de partículas fue generar dos curvas teóricas cuyos mínimos sean similares a las posiciones angulares que se tienen en las curvas experimentales. Por ejemplo, acá se han generado dos curvas teóricas de 1.1 micra y de 0.8 micras, y que se diferencian bastante de las posiciones angulares de los resultados de las curvas experimentales. Entonces buscamos otras curvas cuyas posiciones angulares de los mínimos se aproximen más a la experimental. A partir de estas dos curvas se puede obtener el tamaño de partícula, y para el caso de las partículas de 1 micra, el tamaño obtenido fue 0.95 micras, con una incertidumbre relativa de 5.3%. Y de igual forma, para el caso de las partículas de media micra, el tamaño obtenido fue de 0.49 micras, con una incertidumbre relativa de 6.1%. Bueno, ese es el trabajo que se ha realizado sobre el scattering de luz. Ahora, en este momento, se tiene un trabajo que se está desarrollando, un trabajo de investigación formativa, que es financiado por el Vicerrectorado de Investigación y el Instituto General de Investigación, donde este presupuesto ha servido para implementar un nuevo sistema óptico automatizado y mucho más robusto que el anterior. El anterior fue gracias también a una donación de equipos que hizo la Asociación Puya de Raimondi, con el que se pudo
trabajar antes, sobre todo, por ejemplo, con el amplificador lock-in, que fue una donación. Sin embargo, este equipo ya no usa el amplificador lock-in, solamente se tienen filtros ópticos para mejorar nuevamente la relación señal-ruido, ¿no? Y bueno, se construyó una base óptica para tener un equipo mucho más robusto. Se han repetido mediciones para partículas de 2 micras y también se está analizando la distribución de tamaño de las partículas, ¿no? Entonces, hasta ahora esos son los avances que tenemos en estas investigaciones, ¿no? Muchas gracias.